No sé si ustedes han sentido lo que yo he sentido, pero yo he sentido algo especial en esta mañana. Hemos sentido la presencia de Dios en medio nuestro. Porque dice su palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y nosotros como iglesia nos hemos puesto de acuerdo para alabar, adorar, honrar, dar honor a nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra. Al Dios que es autor de nuestra salvación. A Él en esta mañana nos hemos puesto de acuerdo para exaltar. Queremos dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Queremos dar la bienvenida a los hermanos, a los amigos y hermanos que nos visitan en esta mañana. Y queremos que se puedan gozar con nosotros en esta mañana y disfruten de este tiempo que hemos preparado para nuestro Dios. Hoy como nunca los creyentes se ven amenazados para asumir el estilo de vida del mundo. Y cada vez más se cierra la brecha entre la manera en que vive el mundo y la manera como muchos creyentes han decidido vivir. Aunque la vida cristiana no se define por lo que hacemos, sí tenemos instrucciones de parte de Dios que Él espera que nosotros cumplamos y obedezcamos. La palabra de Dios dice que nosotros somos libres en Cristo. Pero cuidado con distorsionar esa libertad y hacer de ella un libertinaje. Como nunca nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, nuestros adultos, aún los viejos, están siendo desafiados a vivir como el mundo. Están siendo desafiados y motivados a practicar el pecado, especialmente el pecado sexual, y practicarlo de manera irresponsable. Nosotros como iglesia no estamos ajenos a esta problemática. Mientras cantábamos hace un rato, cantábamos: quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir. Estamos cantándole a Dios hace un rato. Y cada uno de ustedes estaba diciendo: Dios, yo quiero ser una ofrenda para ti con mi forma de vivir. La palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, verso 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5, verso 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Primera de Pedro capítulo 2, verso 16: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Una vez más, hemos cantado a Dios: Dios, yo quiero ser una ofrenda para ti. La única ofrenda que Dios recibe es una ofrenda de santidad para Él. La palabra de Dios nos manda a vivir y a disfrutar la libertad que tenemos en Cristo. Pero cuando usamos esa libertad para vivir la vida que nos parece, entonces estamos viviendo de acuerdo a nuestra percepción y no de acuerdo a lo que Dios espera. El hecho de que nosotros tengamos seguridad de salvación jamás debe ser un motivo para nosotros repetir lo que el mundo practica. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
para los que viven, para los creyentes, ya no vivan para sí mismos, ya no vivan para sus deleites, para su propia satisfacción, para sus propios deseos, sino que vivan para aquel que murió. O sea, la palabra de Dios nos está diciendo, Primera Iglesia Bíblica Cristiana, ustedes fueron llamados por Dios para vivir para su gloria. De eso se trata el sermón de esta mañana. Lamentablemente muchos creyentes se les hace difícil dejar su antigua manera de vivir y siguen batallando con situaciones en sus vidas. En esta porción que tenemos en esta mañana, Pablo retoma el tema de la inmoralidad sexual. Pablo ha estado cambiando de tópico, tratando el problema que tiene la iglesia de Corinto. Y Pablo quiere enseñarnos una vez más que somos libres, pero debemos ser cuidadosos de cómo nosotros manejamos esa libertad. Si usted está de pie, siéntese. Si ya logró sentarse, amárrese el cinturón. Porque Dios esta mañana quiere hablarnos del peligro de la inmoralidad sexual. Quizás alguno de ustedes está diciendo, es que yo no lo veo como inmoralidad, yo no lo veo como pecado. Yo quiero decirte que no importa cómo lo veas, lo importante es cómo lo vea Dios. Cómo lo vea Dios. La enseñanza de esta mañana radica en la necesidad que tenemos de cuidar nuestros cuerpos por lo que implica nuestros cuerpos. Al parecer había corrientes en el tiempo de los corintios que motivaban a disfrutar la vida y a la expresión todo me es lícito. Yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Era parte de un dicho común entre ellos. Y Pablo va a dar claridad a esta idea. Algunos de los corintios parece que tenían en su mente que podían hacer y deshacer con su vida, que lo importante era la parte espiritual, pero con su cuerpo iba a dañarse en la tumba y no tenía, pero la parte espiritual sí había que guardarla. Los hermanos estaban asumiendo este principio de vida de involucrarse con las prácticas del mundo. Y Pablo quiere llamar la atención a esto. Pablo quiere hablarle a la iglesia de la seriedad que implica vivir la vida cristiana como a Dios le agrada. Quiero ser una ofrenda para ti con mi forma de vivir. Quiero decirle, hermanos, que el pecado sexual tiene graves consecuencias en nuestras vidas. Graves consecuencias. Quiero invitarles a leer la porción que tenemos en esta mañana. Primero los Corintios capítulo 6. Vamos a terminar el capítulo 6 en esta mañana. Primera los Corintios capítulo 6, versos 12 hasta el 20. Dice la palabra de Dios: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como la otra destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo,
Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a orar. Mi buen Dios, en el nombre de Jesucristo, venimos delante de tu trono de gracia, mi Dios, para alabarte y adorarte. Con nuestros labios hemos cantado de tu grandeza, de tu fidelidad. En este momento queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros. Tú tienes instrucciones precisas en tu palabra que nos muestran la manera como tú quieres que vivamos en esta tierra, Dios. Yo en esta mañana oro, mi Dios, para que tú pongas sensibilidad en nuestros oídos, en los oídos de mis hermanos, mi Dios, para que entendamos que no estamos ajenos a esta problemática, mi Dios, y que necesitamos una cobertura especial de ti. Yo también oro por las personas que nos visitan en esta mañana. Pon en ellos también, mi Dios, el ser sensible a tu llamado. Y sobre todo, mi Dios, abre sus ojos espirituales para que ellos puedan ver a Cristo Jesús. A ti sea la gloria a Dios en esta mañana. Permite que cada palabra que salga de mi mente sea guiada y controlada por tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. El apóstol Pablo en esta mañana quiere mostrarnos que la inmoralidad sexual es una ofensa contra Dios, es algo feo para el creyente. Y quiero en primer lugar que estemos viendo cuáles son las consecuencias del pecado sexual. Cuáles son las consecuencias del creyente intentar vivir en inmoralidad sexual. En primer lugar, lo primero que hace la inmoralidad sexual en nuestras vidas es que nos arruina. La inmoralidad sexual nos arruina. Muchos creyentes no miden las consecuencias de sus acciones y finalmente sus vidas quedan hechas trizas. Dice el apóstol Pablo en el versículo 12, 1 Corintios capítulo 6, verso 12, la primera parte: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Muchos en la iglesia habían asumido este dicho como una excusa para practicar el pecado, especialmente el pecado sexual. Y Pablo está diciendo: iglesia, eso no le conviene. No le conviene, le hace daño. La práctica del pecado sexual arruina la vida del creyente, está enfatizando la palabra de Dios. Aunque la práctica del pecado sexual o la práctica sexual entre dos adultos es permitida y apoyada por la sociedad, para Dios es pecado. Y la palabra de Dios está diciendo: eso no le conviene a ustedes. Ningún pecado tiene en sí mismo más riesgo y capacidad destructora que el pecado sexual. Escuche bien, hermano. Escuche bien, amigo que nos visita. Ningún pecado que tú cometas tiene más capacidad de destruir tu vida, de arruinar tu vida, que el pecado sexual. El pecado sexual daña tu relación con Dios. El pecado sexual daña tu matrimonio, generando desconfianza en la esposa o en el esposo. El pecado sexual daña la relación con tus hijos. El pecado sexual destruye tu matrimonio. El pecado sexual daña tu testimonio. El pecado sexual te hace sufrir. El pecado sexual te descalifica para servir al Señor. Es una verdadera ruina para el creyente que
que entra en esta práctica. Miren cómo la Biblia describe una mujer que no es la esposa, pero que trata de seducir al hombre. Miren cómo la Biblia lo describe. Yo quiero invitarles que busquen Proverbios capítulo 5, verso 3. Proverbios capítulo 5, verso 3. Escuchen las características y el porqué del peligro. Dice la palabra de Dios: los labios de la mujer ajena destilan miel, y su paladar es más suave que el aceite. Voy a leer una vez más. Los labios de la mujer ajena destilan miel, y su paladar es más suave que el aceite. La palabra de Dios está describiendo que esas características que tiene la mujer ajena, esa es sabrosa. La atracción sexual es extremadamente tentadora y poderosa. Aparenta ser un momento agradable y placentero de placer y de satisfacción. Pero, siempre hay un pero. Pero, miren lo que dice el verso 4 y 5 de Proverbios capítulo 5, versículos 4 y 5. Esa mujer que tiene esos labios que destilan miel, ese sabor tan chulo, tan agradable, dice, pero al final resulta más amarga que la hiel. Ese paladar tan suavecito para disfrutar, dice la Biblia, es más cortante que una espada de dos filos. Voy a tratar de ilustrar. El que intenta involucrarse con una mujer de esta característica que no es su esposa, cuando usted la está besando y esos labios están destilando miel, es como si usted estuviera besando a una mujer que tiene una navaja de afeitar entre la boca. ¿Conoce la Gillette? Con un filo de los dos lados. Ella la tiene en la boca y usted la está besando con la Gillette dentro de la boca. Dice la Biblia que es más cortante que una espada de dos filos. Se ve muy atractivo, muy deleitoso. Pero dice la Biblia que el final es la muerte. Sus pies descienden a la muerte, hasta la muerte. Sus pasos van derecho al sepulcro. Mis hermanos, el pecado sexual se convierte en una verdadera tragedia para tu vida. Me incluyo. El pecado sexual se puede convertir en una verdadera tragedia para nuestras vidas. Es traer a tu vida destrucción y desolación. Es traer a tu vida dolor, tristeza, sufrimiento, sentimiento de miedo, de vergüenza, de culpa. El pecado sexual te ofrece una aparente gratificación, pero da gran desilusión. Y yo me pregunto, ¿para qué entrar en una práctica de algo que lo va a arruinar todo? Muchas veces nos arriesgamos y coqueteamos y no medimos las consecuencias. Yo me pregunto una vez más, ¿para qué entrar en una práctica que lo va a arruinar todo? En la Biblia tenemos el ejemplo de David. Segunda de Samuel. Ustedes todos conocen la historia. Su vida se arruinó. Se dañó su vida por causa de la inmoralidad sexual.
Pero la inmoralidad sexual no solamente nos arruina, la inmoralidad sexual también controla nuestras vidas. En segundo lugar, la inmoralidad sexual también controla tu vida. La inmoralidad sexual cambia la esencia de lo que realmente somos. Una vez más, 1 Corintios capítulo 6, verso 12. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Aunque tenemos la libertad en Cristo, nada debe dominarnos, nada debe esclavizarnos, ningún hábito y mucho menos un pecado. Como dice Romanos capítulo 6, verso 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros. El pecado sexual te esclaviza. Y mientras más te entregas a él, más te controla. Es como si se perdiera la voluntad. Miren, he visto muchas esposas describir la conducta de sus maridos cuando están inmersos en estos pecados. ¿Saben qué dicen las esposas? Él es otro. Ese hombre es otro. Muchas veces he visto muchas esposas sufrir con situaciones como estas. Y comienza la esposa a pensar cosas. ¿Y será que le habrán echado algo? ¿Y será verdad que le habrán dado alguna toma? No es que le han echado algo, ni que ha tomado nada. Es el pecado sexual que lo ha controlado. Lo ha controlado. Miren, el pecado sexual controla tanto que fácilmente un hombre es capaz de dejar su esposa y sus hijos por la atracción sexual, por la inmoralidad sexual. Y eso lo hemos visto una y otra vez en nuestros familiares, cercanos, lejanos, compañeros de trabajo, aún en la iglesia. Hombres que por ese deleite y ese placer de otra mujer son capaces de dejarlo todo. ¿Saben por qué? Porque el pecado sexual, la inmoralidad sexual lo controla. Lo controla. Como lo leímos en Proverbios, sus labios destilan miel y su paladar es más suave que el aceite. A menudo todo comienza con un halago. Todo comienza con un piropo. Miren, el mismo patrón todo el tiempo. Todo comienza con un detalle. Algunas veces con un comentario, y posiblemente ese comentario inapropiado. En algunos casos cometemos el error de identificarnos con el dolor de una mujer, con el sufrimiento de una mujer, porque ella está pasando por una situación y usted comienza y le coge cierta lástima y decide apoyarle en el proceso. Es una trampa. Es una trampa. Porque esa mujer que está mostrándole todo su problema está viendo en usted la esperanza y está viendo una figura diferente en usted. Y usted, queriendo comérsela toda y queriendo que se la sabe toda, no sabe que va camino al precipicio. Porque después el segundo paso es que esa mujer venga a llorar sobre sus hombros. ¡Ay! Y usted, nadie deja llorar a una mujer así. Usted toma a la mujer, le pone las manos en la espalda. Y esos pechos comienzan a hacer contacto con su pecho. Y ahí comenzó el peligro. Ahí comenzó el peligro. Entramos en el pecado, luego somos controlados por el pecado. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 4 y 5. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 4 y 5.
Dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Escuche bien la sabiduría que tiene la palabra de Dios. Está hablando de los creyentes. Que cada creyente de la primera iglesia bíblica cristiana que ha cantado en el tiempo de alabanza, que yo quiero hacer una ofrenda para ti, oh Dios, aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar de los malos deseos. Los malos deseos siempre van a estar ahí, siempre van a intentar empujarnos. Increíblemente nunca se van, siempre están ahí. Pero la palabra de Dios dice que podemos controlar nuestro cuerpo y no dejarnos llevar por los malos deseos. Porque eso es una práctica de los del mundo, es una característica de los del mundo, que se deleitan en el pecado. Los creyentes no. Amén. Cada uno de nosotros debe controlar su propio cuerpo. Como dice Romanos 8:13, hacer morir esos malos deseos. ¿Es fácil? No es fácil. No es fácil, cuesta. Pero cuando queremos que el Señor sea el Señor en nuestras vidas, nosotros comenzamos a permitir que el Espíritu Santo nos guíe y hacer las cosas de la manera correcta para su gloria. Muchos se arriesgan a inventar con el pecado sexual pensando que siempre van a tener control de la situación. Craso error. Muchos hombres se arriesgan pensando, si yo me puedo acercar. Y posiblemente la muchacha, la mujer le está insinuando algunas cosas o está mostrando algunas cosas. El hombre se acerca pensando, yo puedo controlar la situación. Yo tengo la situación bajo control. Yo soy una persona fuerte. Yo soy una persona... Y pensamos que tenemos la cosa bajo control. No medimos la consecuencia. Entramos en la práctica sexual, en la inmoralidad sexual. No medimos la consecuencia. Nunca pensamos en la posibilidad de un embarazo, porque pensamos que tenemos control de todas las cosas. Nunca pensamos en la posibilidad de una enfermedad de transmisión sexual. Nunca pensamos que después de esa satisfacción física puede venir una agresión física o una agresión emocional, o que pueden darse celos posesivos después de esa relación, o que pueden darse abusos, o que pueden darse manipulaciones, incluso violencia. Pero todo comenzó con unos labios que destilaban miel. Y muchas veces el creyente que está en esta situación piensa que se puede burlar de Dios. Él piensa que es tan discreto que ni Dios se está dando cuenta. Lamentablemente nos dejamos llevar por esos malos deseos, por esas pasiones, y perdemos la objetividad. Y el pecado nos controla. En tercer lugar, o sea, no solamente nos arruina, nos controla, también la inmoralidad sexual nos trastorna. Nos lleva a distorsionar el uso que Dios quiere que le demos al cuerpo. Cambia la esencia de lo que realmente somos y para lo que Dios nos ha llamado. Dice el versículo 13, 1 Corintios capítulo 6, verso 13. Los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos, pero a ambos los destruirá Dios. Y el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor,
y el Señor para el cuerpo. Al igual que la expresión que utilizaban los corintios de que soy libre para hacer lo que quiera, también ellos usaban otra expresión que decía que la comida es para el estómago, de la misma manera que el estómago es para la comida. Los dos están hechos el uno para el otro. Y ellos tenían razón. Tenían un propósito temporal, pero la Biblia dice que ese propósito temporal Dios lo va a destruir. En un momento uno muere y todo el cuerpo se destruye. Pero con el cuerpo es diferente. El cuerpo como un todo es diferente. El cuerpo tiene un propósito mayor, un propósito santo, un propósito que Dios mismo ha determinado. Someter el cuerpo a la inmoralidad sexual es trastornar el diseño original de Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. El apóstol Pablo está haciendo una relación. De la misma manera que cuando usted piensa en el estómago es un lugar para que los alimentos lleguen. El uno está hecho para el otro. Pero está diciendo el apóstol Pablo, de esa misma manera, el creyente está hecho para el Señor y el Señor para el creyente. El uno para el otro. Dios tiene un propósito mayor para tu vida que incluye tu cuerpo. Incluye tu cuerpo. Dice el verso 14: y Dios que resucitó al Señor también a nosotros nos resucitará mediante su poder. Nuestro cuerpo tiene un propósito eterno. Tu cuerpo fue concebido con un propósito. Y el propósito es darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios. Tu cuerpo, dice el texto, será resucitado, glorificado y estará con el Señor por toda la eternidad. La inmoralidad sexual realmente es un desastre en la vida del creyente. Y yo sé que todos ustedes en su momento han visto familia sufrir, han visto a familia destruirse, porque uno de los dos tomó la decisión de tomar el riesgo y entrar en una inmoralidad sexual. Una vez más, como dije al principio, quizás algunos de ustedes están pensando, es que yo no lo veo como una inmoralidad. Ya la sociedad ha cambiado, estamos en nuevos tiempos. No importa cómo nosotros lo podamos ver. Lo importante es cómo Dios lo ve. Quien ha trazado las reglas de juego es Dios, no es la sociedad. Y hemos visto muchos matrimonios, hemos visto hombres hundirse totalmente. Hemos visto esposas hundirse totalmente. Hemos visto jóvenes hundirse totalmente. Porque han tomado la decisión de involucrarse en una práctica que a Dios no le agrada. En una práctica que a Dios no le agrada. Si la palabra de Dios nos está presentando esto como algo tan desastroso en la vida del creyente. Segundo lugar, ¿por qué cuidar tu cuerpo de la inmoralidad sexual? O sea, ¿por qué tenemos la necesidad de cuidar nuestros cuerpos de la inmoralidad sexual? ¿Por qué el creyente debe poner mucho cuidado en su cuerpo? ¿Por qué el creyente no puede o no debe hacer con su cuerpo lo que le da la gana? El apóstol Pablo en esta segunda parte va a dar las razones bíblicas de por qué nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo. Razones contundentes. Que si usted entiende la connotación de lo que implica, usted va a decidir de tener una vida para la gloria de Dios. ¿Por qué cuidar tu cuerpo de la inmoralidad sexual? En primer lugar, porque tu cuerpo le pertenece al Señor. Tu cuerpo es una parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Escucha, hermano, tu cuerpo le pertenece a Cristo.
Dice el versículo 15, 1 Corintios capítulo 6, verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, dice el apóstol Pablo, de ningún modo. Verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Hermanos, tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 5 lo afirma. Somos un cuerpo en Cristo. Somos el templo vivo y espiritual donde mora el Señor. A veces nosotros perdemos la perspectiva y no entendemos que Dios mora en nuestros cuerpos. Cuando un cristiano comete inmoralidad sexual, está uniendo parte de Cristo a una ramera. Es usar una parte del cuerpo de Cristo para involucrarlo en la fornicación y en el adulterio. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cuando un creyente decide involucrarse en la actividad sexual fuera del matrimonio, sea soltero, sea casado, no importa lo que sea, fuera del matrimonio, en ese acto sexual donde se está acostando con esa mujer, está involucrando al Señor. Porque usted y el Señor son uno y su cuerpo le pertenece a Cristo. Y sin autorización usted está metiendo al Señor en esa bajeza. Mientras me preparaba, yo estaba tratando de buscar, pensar, ¿cómo logro ilustrarle a los hermanos esta situación? Si yo le dijera a ustedes que piensen en algo que es bien íntimo de ustedes, comiencen a pensar. Algo que sea muy íntimo de ustedes, tan íntimo que sea solo de ustedes. Yo sé que ya tienen algo en la mente. Yo les voy a decir lo que me llegó a mí a la mente. El cepillo dental. El cepillo dental es algo, mi cepillo dental es algo muy íntimo, exclusivamente mío. Ninguno de ustedes se le ocurriría prestar el cepillo dental, digo yo, ¿verdad? El cepillo dental es algo muy íntimo de cada uno de nosotros, tan íntimo que forma parte de nosotros mismos, ¿sí o no? Usted lo cuida, lo tiene en el baño, le pone un estuchito para que no se contamine con las bacterias que andan en el baño. Usted trata de que esté bien higiénico porque es parte de usted. Algunos de ustedes en algún momento, porque a uno se le ocurren muchas cosas, en algún momento a usted se le ha ocurrido coger el cepillo dental suyo para limpiar el baño. ¿Alguna vez a ustedes se le ha ocurrido tomar el cepillo dental? Y cuando digo el baño es todo el baño. ¿Alguna vez a usted se le ha ocurrido tomar el cepillo dental? Algo que es muy íntimo suyo, muy especial suyo. Usted concluiría como el apóstol Pablo: jamás de los jamases, eso ni pensarlo, porque es algo muy íntimo. Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo de nuestra relación con Jesucristo. Es muy íntima. Y cuando decidimos entrar en una inmoralidad sexual, es como si cogiéramos el cepillo y comenzáramos a pasarlo por todo el baño. Ustedes ven el desastre que significa tomar el cepillo y usarlo de la manera inapropiada. Así mismo es de inapropiado cuando el creyente toma la decisión de involucrar a nuestro Señor, que es santo, 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 en una bajeza como la inmoralidad sexual. Dice el apóstol Pablo: de ningún modo.
de ningún modo. En las relaciones sexuales hay una unión. El hombre y la mujer serán una sola carne. Y esto se consigue en el acto sexual, como dice Génesis capítulo 2, versículos 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Cuando usted pone su fe en Cristo Jesús, en el bautismo del Espíritu Santo, usted es incorporado al cuerpo y ocurre una unión entre usted y Cristo que es indisoluble, que jamás se puede romper. Una unidad que no se puede romper. El creyente pasa a ser posesión de Dios. El creyente le pertenece a Cristo y forma una unidad total con Él. Cuando un cristiano cae en inmoralidad sexual, una vez más, está involucrando al Señor. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Él es el Dios todopoderoso. Y por eso le está llamando la atención a la iglesia. Tengan cuidado, iglesia, de practicar ese tipo de pecado. Porque cuando lo hacen, están involucrando a Dios, que es parte de ustedes. Toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Fuera del matrimonio es pecado. Aunque el mundo quiera venderle lo contrario, para el mundo es normal, para los adolescentes es normal, para Dios es una afrenta y es pecado. ¿Por qué en el matrimonio no es pecado? Porque en el matrimonio el acto sexual cuenta con la aprobación de Dios. En Génesis capítulo 1, verso 28, cuando Dios está dando las instrucciones a Adán y Eva, Él dice en el versículo 28, y lo bendijo, y dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Ustedes saben cómo se llena la tierra? Eran Adán y Eva solo. ¿Saben cómo se llena la tierra? ¿Saben cómo Dios está pensando de esa intimidad sexual entre Adán y Eva? Una bendición. Dice la palabra de Dios, y lo bendijo Dios. Y lo bendijo Dios. En el matrimonio está lleno de amor, no de culpa. El matrimonio está lleno de libertad, no de censura, porque tiene la aprobación de Dios. Nosotros somos un cuerpo en Cristo. El que comete pecado sexual es uno con su acompañante. Entonces ponemos a Cristo en una posición inconcebible, está diciendo el apóstol Pablo. Pero hay un mandato. En todo esto hay un mandato. ¿Saben cuál es el mandato de Dios? Un mandato es dado por Dios para obedecer. Un mandamiento dado por Dios es para que lo obedezcamos. ¿Saben cuál es el mandato? Huid de la fornicación. La palabra de Dios está diciendo, hombres, corran. Aunque le digan cobarde, corran. Es mejor correr que lamentar. Hermanos, escuchen bien el mandato de Dios. Dios está diciendo, huid, huid. Y la idea en el original es huir continuamente hasta que el peligro haya pasado. Lamentablemente la tendencia de muchos es estar acercándose, como la gatica de María Rama, es como acercarse. Dame acercarme a ver qué pasa. Y en su momento yo me alejo. Déjame decirle algo, a ver qué pasa.
La palabra de Dios dice: huid, mándate a correr, porque ese ambiente de la inmoralidad sexual, del pecado sexual, es muy peligroso. La palabra de Dios no le manda al creyente a resistir el pecado sexual. Pongan atención. La palabra de Dios no nos manda a resistir del pecado sexual. La palabra de Dios nos manda a correr del pecado sexual. Corre, mándate en la dirección opuesta, porque si intentas resistirlo, vas a caer. De tan fuerte que es la atracción sexual. Ante el peligro del pecado sexual, nosotros no podemos argumentar. No, pero que mi esposa, ella no quería, entonces yo soy un hombre que tengo necesidades. No hay manera de justificar. No hay que intentar explicar. Intentar resistirlo es caer en la trampa del pecado. El pecado sexual no es un reto espiritual que conviene que enfrentemos. En la Biblia se narra una historia, solamente se lo voy a mencionar, del caso de José. ¿Conocen la historia de José? Génesis capítulo 39, con la esposa de Potifar. Este era un muchacho que estaba siendo asediado continuamente por la mujer de su jefe, de su amo. Lo asediaba continuamente. Y José no le ponía caso. Y no le ponía caso. Hasta el día que no había nadie en la casa. Y esa mujer posiblemente pensando: hoy, si no es hoy, no es nunca. Y agarró y le tiró al muchacho y le tomó la ropa y le quitó la ropa al pobre muchacho. Este pobre muchacho que está tratando de resistir y queriendo hacer lo correcto delante de Dios, esta mujer viene y le vuela arriba a este muchacho y le quita la ropa. La decisión de este muchacho, de José, ante el mundo parece una decisión cobarde. Posiblemente ante muchos que están aquí presentes pareciera una decisión cobarde. Pero él tomó la decisión correcta. Y dice la Biblia: patica, ¿para qué te tengo? Y corrió. Y corrió. Pero la Biblia dice que él hizo lo correcto delante de Dios. Y Dios se agradó de la decisión de este muchacho. En 2 de Timoteo capítulo 2, verso 22. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 22. El apóstol Pablo le escribe a un joven. Ese joven se llama Timoteo. Y mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles. Timoteo, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mire qué consejo de un padre para un hijo. Mi hijo, huye también de las pasiones juveniles. Nosotros debemos ver esta inmoralidad sexual como una trampa que debemos escapar. Yo quiero decirle a los más jóvenes, porque hoy en día está de moda que los adolescentes, 12, 13 años, algo que era inconcebible años atrás, impensable años atrás. Hoy en día, una muchachita de 10, 11, 12 años teniendo relaciones sexuales con 1, con 2 y con 3 hombres.
Ustedes han escuchado la historia en las escuelas de aquí. Una niña que se pone y pone a los muchachos en turno. Algo inconcebible. Yo quiero decirle a las adolescentes y a los adolescentes, a los jóvenes nuestros, cuando usted como creyente reta a Dios y decide involucrarse en una actividad sexual, en una inmoralidad sexual, la Biblia está diciendo que vas a pagar las consecuencias. Y no solamente tú vas a pagar la consecuencia, aún tus hijos y los hijos de tus hijos van a sufrir la consecuencia. Porque el daño que va a provocar eso en tu vida, que quizás ahora no lo estás viendo, más adelante lo vas a ver. Y la culpa, el miedo y la vergüenza que eso va a provocar en tu vida te va a llevar a criar tus hijos con distorsiones, y eso va a llegar hasta la tercera y cuarta generación. Para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Del miedo y la vergüenza y la culpa que provoca después que usted se ha visto involucrado en un pecado como este. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 18. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ese pecado afecta el cuerpo como ningún otro pecado. Puede destruir el interior como ningún otro pecado. La inmoralidad sexual es más destructiva que el alcohol, más destructiva que la droga. Este pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. Cuando un creyente se rinde su vida a una mujer que no es su esposa y mezcla su vida con ella, pierde el poder de controlar su cuerpo, que debe estar bajo el control del Espíritu Santo, y usted cede el control a esa mujer. Muchas veces pensamos que esto es para los casados, que los solteros, como son solteros, pueden involucrarse en esta práctica, que pueden hacer lo que quieran. Pero cuidado, la palabra de Dios nos está advirtiendo del peligro y del daño que implica involucrarse en una práctica como esta, teniendo nosotros el conocimiento que nuestros cuerpos le pertenecen al Señor. La segunda razón por la cual debemos cuidar nuestros cuerpos es que nosotros tenemos un llamado a la santidad. Estos versos del 19 y 20 hacen un llamado a la santidad en la vida del creyente. Estamos llamados a darle a nuestros cuerpos el uso para el cual el diseñador lo hizo, para vivir en santidad, y a través de esta acción darle la gloria a Dios. Dice el versículo 19 y 20. ¿No sabéis que nuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque fuisteis comprados por precio. Glorificad por tanto a Dios en vuestros cuerpos. Hermanos, Dios está preocupado por nuestra pureza sexual. Dios está demandando santidad en la vida del creyente, porque es la única manera de poder relacionarnos con Dios. Una vez más, nuestro Dios es santo, santo, santo. La única manera de nosotros como creyentes relacionarnos como Dios es en la esfera de Dios, y la esfera de Dios es la santidad. Tu cuerpo es un santuario donde mora el Espíritu Santo, y cuando nos ensuciamos con inmoralidades sexuales, estamos cambiando el uso de ese santuario. El cuerpo del cristiano es el templo de Dios, y el templo es para adoración. Nuestro cuerpo tiene un propósito supremo,
y es para la gloria de Dios. Dios nos está llamando a nosotros como miembros de la primera iglesia bíblica cristiana a vivir en santidad. Él quiere que usted y yo entendamos lo que implica involucrarse en un pecado como este. Yo quiero que usted siempre, de ahora en adelante, hasta que el Señor lo llame a su presencia, recuerde la ilustración del cepillo. Si usted es capaz de tomar el cepillo para limpiar todo el baño, jamás, de la misma manera, jamás debemos someter nuestro cuerpo a una bajeza donde vamos a involucrar a nuestro Dios. Hermanos, esta porción es una porción dura, fuerte, pero es tan atinada para este tiempo que pareciera que el apóstol Pablo está escribiendo hoy para la iglesia. Esa es la grandeza de la palabra de Dios. Quiero terminar con dos versos. Efesios capítulo 5, verso 3. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Escuche, no solamente que Pablo ni piensa en la posibilidad de practicarlo. Él dice: ni aun se nombre. Y Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Hermano, que Dios nos guíe, que Dios nos guarde, que no nos sintamos seguros en nosotros mismos, de que a nosotros no nos va a ocurrir, de que no hay posibilidad que nos ocurra. Dice la Biblia que el que piense que esté firme, mire que no caiga. Para nosotros vencer esto, tenemos que tomar nuestra cruz cada día, orar a Dios, que Dios nos guarde. Esposas, aguanten las hojas ahora mismo. Esposas, orar por sus esposos para que Dios le guarde del mal. En vez de estar perdiendo tiempo peleando por disparate, ore a Dios para que Dios guarde su esposo de una caída. Esposos, oren a Dios para que guarden su esposa de una caída. La próxima semana, entonces vamos a ver cómo se resuelve esto en el matrimonio. Vamos a hablar del matrimonio la próxima semana, en la voluntad de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, te damos gracias por ella, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es un manual de sabiduría para instruirnos, para tener una vida que te agrade a ti. No una vida que nos llene de placer y satisfacción, sino una vida para tu gloria. Mi Dios, al escuchar estas palabras tuyas, tenemos que humillarnos delante de ti y pedirte que nos perdones. ¿Cuántas veces, mi Dios, hemos intentado tomar el riesgo? ¿Cuántas veces, mi Dios, hemos intentado acercarnos al peligro? En esta mañana oramos, mi Dios, para que el poder de tu Santo Espíritu obre de una manera poderosa en nuestro interior, para nosotros comprender lo que implica arriesgarnos a una práctica como esta. Danos las fuerzas, no las tenemos, Dios. Somos honestos contigo, mi Dios, no tenemos las fuerzas
para luchar con esta situación. Por eso nosotros acudimos a tu presencia para que con la ayuda del Espíritu Santo tú nos fortalezcas cada día y nosotros vivir de victoria en victoria en Cristo Jesús. Yo quiero orar, mi Dios, por las personas que nos visitan en esta mañana. Nosotros, Dios, tenemos el Espíritu Santo en nosotros y es nuestro aliado para triunfar ante estas amenazas. Pero mi Dios, estas personas que nos visitan, que no han puesto su fe en Cristo, no tienen el Espíritu Santo como su aliado para ayudarles a ellos en esta batalla de cada día. Yo oro por ellos, Dios, para que tú les libres del mal de este pecado. Pero sobre todo, mi Dios, para que ellos puedan abrir sus ojos espirituales y puedan ver la luz de Cristo. Que Cristo perdona los pecados cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a su presencia confiando en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De una manera u otra, mi Dios, todos hemos pasado por inmoralidades. Pero gracias porque tú nos has perdonado. Extiende, mi Dios, en esta mañana misericordia y perdón para los amigos que nos visitan, que en esta mañana quieren poner su fe en Cristo Jesús. Yo quiero en esta mañana, antes de terminar, hacer una invitación a las personas que nos visitan. Si usted ha escuchado este sermón y el Espíritu Santo ha estado tocando tu corazón, porque hay cosas que tienes que cambiar, muchas cosas que tienes que cambiar, pero sobre todo confiar en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que cambia tu vida y te da la vida eterna. El Señor puede perdonarte todo tu pasado y ponerte un futuro precioso para su gloria. Pero tienes que venir a Cristo Jesús. Tienes que reconocer tus faltas, tus pecados delante de Dios y pedirle al que te perdone. Alguna persona que nos visita, una persona que ha venido como visita, ha llegado solo aquí a la iglesia y dice: yo quiero que usted ore por mí. Yo en esta mañana quiero entregar mi vida a Jesucristo. Si usted toma esa decisión, yo voy a estar orando por usted. Para yo orar por usted, tengo que saber quién quiere tomar la decisión. Así que le invito a levantar su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más le dice sí a Jesucristo? Cristo lo que va a hacer va a cambiar tu vida. Él se va a unir a ti por toda la eternidad. Pero debes poner tu fe en Él, reconocerle como tu único camino para salvarte. Alguien más le dice: yo quiero aceptar a Cristo. Si tú sales de este lugar, tú no tienes la garantía de que el próximo domingo vas a venir a escuchar la palabra de Dios. Ninguno tenemos esa garantía. Posiblemente Dios te está diciendo: hoy es el día de salvación para ti. No dejes pasar la oportunidad. Alguien levanta su mano y dice: ore por mí también. Yo quiero aceptar a Cristo en esta mañana. Yo quiero invitar a las personas que levantaron su mano, que se pongan sobre sus pies y vamos, mientras todos los hermanos tienen sus ojos cerrados, póngase de pie diciéndole: Señor, valientemente, mi Dios, yo he tomado mi decisión por ti. Dios, yo te pido que por favor tú guardes estas dos personas que públicamente han hecho compromiso de creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque tú perdonas nuestros pecados. Porque cuando venimos confiados delante de ti con fe, mi Dios, tú nos perdonas. Y tú has perdonado a estas personas, no por sus méritos, no por su esfuerzo, no por sus obras, sino por creer en ti, Dios. Recibe la gloria en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios le bendiga.